Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches, ¿Cómo están? Bien, Buenas bien. noches. gracias a Dios, bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar 2 minutitos nada más. Y comenzamos, por favor. Muy bien. Gracias. Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar. Vamos a orar, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, hermano. Ok, vamos a orar. Bendito Dios, gracias una vez más por permitirnos estar reunidos a través de este medio, Señor, para el estudio de tu palabra. Rogamos, Señor, que apresures los pasos de nuestros hermanos para que puedan conectarse y podamos juntos tener este estudio. Te rogamos que abras la mente, el corazón de cada uno de mis hermanos, para que no sea solamente escuchar, Señor, sino, como dice tu palabra, no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Por favor, bendice a cada uno de mis hermanos que van a estar conectados a través de tu Espíritu, Señor. Te rogamos dirección, que tú nos enseñes la lección de esta noche, Señor, lo que quieres enseñarnos. Y permite, Padre, que podamos ser bendecidos a través de tu palabra. Rogamos que si alguien, Padre, tiene alguna situación que esté atravesando, ya sea de salud, ya sea económica o cualquier otro problema, que a través del estudio tú vengas hablando, tú vengas también dando respuesta, y gracias te damos. También quiero agradecer, Padre, por la vida de mi hermano Marciano. Gracias porque le permites el día de hoy cumplir un año más de vida. Padre, él es un siervo tuyo y sé que le amas en gran manera. Por favor, bendícelo, lo ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos su familia, su ministerio que le has puesto y le has encargado en sus manos, Señor. Bendice en todos los aspectos, Señor, a mi hermano, y gracias una vez más por haberlo puesto entre nosotros, Señor, y poder en este día gozarnos juntamente con Él. Te lo pedimos, Padre, todo esto, y te damos gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas felicidades, Amén. hermano. Muchas gracias, mi querido hermano. Ahora que te Y a todos veamos, mis hermanitos. un abrazote te damos. Claro que sí, muchas gracias, mi hermano. Ok, ¿pudieron leer? Sí, Muy Sí, bien. Esto lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? El arca y la victoria filistea. Hoy vamos a avanzar al siguiente, que es el arca llega, o el arca entre los filisteos. Ajá. Ok. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? ¿Quién gusta leer? sí. Adelante, hermana, por favor. Dice el arca entre los filisteos, el capítulo 5. El arca es llevada al templo de Dagón, versículo 1 y 2. Los filisteos llevan el arca al templo de su dios Dagón, creyendo que han vencido a Israel y a su dios. Dagón cae ante el arca, versículo 3. A la mañana siguiente, la estatua de Dagón está caída rostro en tierra ante el arca, mostrando la superioridad de Dios. Dagón es destruido, versículo 4.
Al siguiente día, Dagón vuelve a caer, pero esta vez con la cabeza y las manos cortadas, simbolizando su impotencia. Dios castiga a Asdod con plagas, versículo 6. Dios castiga a Asdod con tumores, mostrando su poder y juicio sobre los filisteos. El arca es enviada a Gat, versículo 8. Asustados por las plagas, los filisteos trasladan el arca a otra ciudad, pero el castigo sigue. Plagas en Gat, versículo 9. En Gat los habitantes también sufren tumores, reconociendo que el arca trae el juicio de Dios. El arca es enviada a Ecrón, versículo 10. Los ecronitas temen la llegada del arca, pues saben del castigo divino y buscan deshacerse de ella. Los filisteos buscan una solución, versículo 11 y 12. Aterrorizados por las plagas y la muerte, los príncipes filisteos deciden devolver el arca a Israel. Ok, gracias hermana. Muy bien, en base a su lectura que hicieron y lo que acabamos de leer, ¿qué llama su atención? ¿Qué pudieran aportar en esta noche? Bueno, Adelante, hermano. sí, vemos que de lo que antecede a esto, pues es efectivamente una de las tantas batallas con Israel en la cual se da el evento trágico, porque no puede llamarse de otra manera, del pueblo como tal, por diversas razones, pero de una familia en particular, como lo fue la de Elí, a la muerte de sus dos hijos, Ofni y Fines, que al morir en la batalla, precisamente cargando el arca, pero con todo el antecedente de una conducta corrupta, como en el sacerdocio que se les había encomendado, pues estaban pagando la consecuencia de su hacer, y se hizo extensivo a la hora de que Elí se entera a través de un portavoz que al darle la noticia propicia en él, más allá de haberse enterado de la muerte de los hijos, de la captura del arca, y se hace extensivo todavía a la nuera de Elí, que va dando a luz, se entera de la muerte de su esposo, que en este caso era Fines, y que finalmente muere su cuñado, muere su suegro, y ella al poco tiempo en labor de parto muere, y al niño le llama Icabod, que quiere decir la gloria se ha ido de Israel, parafraseando, ¿no? Y entramos precisamente a esta parte que en esta sinopsis muy bien resumida, muy concreta, pero muy edificante, efectivamente llevan los filisteos el arca hacia donde está su dios Dagón. Dagón, cabe hacer la observación de que tenía una representación de un pez, toda vez que ellos sustentaban su provisión estaban cerca de aguas que propiciaban su suministro, y entonces caían en la idolatría de este Dios poderoso para ellos. Y evidentemente, cabe hacer mención de que en este verso 1, lo llevan, los filisteos capturan el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer. Ebenezer quiere decir Dios hasta aquí nos ha traído, nos ha mantenido, nos ha sostenido. Es terrible ver cómo desde ahí hasta donde Dios sostuvo al pueblo de Israel, pero por efectivamente hacer de los filisteos un instrumento de juicio por su conducta, cómo es que desde hasta aquí llegué, ahora obro bajo mi soberanía y bajo mi permiso, que este pueblo pagano de filisteos ejecute juicio que yo permito contra mi pueblo, para leccionarlos y que aprendan. Y de Benecer se van a Asdod, que es donde efectivamente estaba precisamente el templo, la casa de Dagón, lo ponen junto a él, y evidentemente se ve el poderío del Dios Altísimo, en la cual al día siguiente que lo ven postrado delante del arca, a este Dios, lo enderezan, y al día siguiente de nueva cuenta lo ven sin manos y sin cabeza. Evidentemente por el poderío del poderoso Dios, valga la redundancia, Dios de Israel, ¿no? Entonces, esto propicia que no solo se haga extensivo, y claro, los filisteos pues dicen nada más lo ponemos, lo componemos, no pasa nada, pero no solo ya fue el alcance del poder del Señor para mostrarle al pueblo pagano de los filisteos que Él es el verdadero Dios, no solo fue ya a su deidad,
sino que se hizo extensivo a todo el pueblo filisteo en cuanto a plagas y enfermedades. Pero bueno, de inicio eso es lo que pudiera compartir. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar algo de lo que hayan estudiado? Pues yo en lo particular, aquí con el versículo 1 dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, pareciera que ellos están ganando, pero realmente no, realmente es un plan de Dios, o sea, todo lo que el Señor permite que pase es un plan de Dios precisamente primeramente para llevar juicio precisamente al pueblo de Israel, porque es quitada la presencia, que la arca representaba la presencia de Dios Ujú. en la vida, bueno, en el pueblo de Israel y la verdad que fuerte, para mí se me hace como algo muy impresionante que el Señor nos enseñe todas estas cosas porque realmente que el Señor quite su presencia del lugar ha de ser algo tremendo, ha de ser algo tremendo, ha de ser como si fuéramos al templo solamente a cantar por cantar, que Ujú. solamente vayamos a orar por orar, porque si la presencia de Dios no está, ¿de qué sirve que vayamos, no? O sea, ¿de qué sirve que estemos ahí? ¿O de qué sirve que estemos sirviendo? De verdad, de nada sirve si la presencia de Dios no está, y lo peor también del caso es que iba a traer juicio, o sea, juicio a su pueblo amado, ¿no? Ujú. Entonces pareciera que ellos están ganando, pero realmente no, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y también bueno, a mí en lo particular me enseña que cuando dice aquí, y la pusieron junto a Dagón, o sea, el pueblo idólatra, los filisteos, ponen a Dios como si fuera otro Dios cualquiera. Y entonces, a mí en lo personal, es como a veces nos comportamos nosotros o yo, que quiero poner a Dios junto a mi ídolo. Mm. Y realmente Dios dice que Dios no comparte su gloria con nadie. O es Dios o es tu ídolo, o es lo que tú has puesto como tu ídolo, que puede ser el dinero, que puede ser el trabajo, que puede ser la familia, que puede ser el esposo, la esposa, cualquier otra cosa que tú quieres poner a Dios junto a tus dioses. Y Dios no permite eso. Dios es el rey de tu vida o no es. Entonces, aquí a mí al menos me enseña esto. Dios no puede estar junto a otro Dios, entre comillas, porque Él debe ser el todo en nuestra vida. Y sí, realmente Dios quita, porque Dios quita, Él quitó, dice que Él tumbó a este ídolo, pero si fuera un Dios, pues Él se hubiera levantado, no, lo tuvieron que ir a levantar. Mm. Y luego dicen, ¿no? Que al otro día el Señor ya le tumbó las manos y la cabeza, pues porque Dios es Dios, no puede haber otra cosa más que Él. Entonces, también dicen por ahí que, o yo he estudiado que al pecado hay que cortarle la cabeza para que ya no se vuelva a levantar. Y fue lo que el Señor hizo, cortarle la cabeza y las manos a este para que vean que Dios es Dios. Y realmente ellos se dieron cuenta en el transcurso del capítulo como se desarrolla, se dan cuenta de que Dios es Dios. Entonces a mí en lo particular se me hace muy impresionante todo lo que me enseña tan solo desde el primer versículo, este capítulo es impresionante. Mm. Muy bien, gracias, hermana. Qué interesante lo que dijo. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias, pastor. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, hermano. Eh, bueno, a mí algo que me viene a la mente es el hecho de que como los filisteos, al haber obtenido el arca, pues casi que pensaban que ya tenían la victoria asegurada, ¿verdad? Algo que usted comentaba hace 8 días, de que qué pasaría si actualmente supiéramos dónde está el arca, ¿verdad? Es un tesoro muy codiciado. ¿Por qué? Porque se le está viendo en una forma como de amuleto, Ujú. ¿verdad? Pero aquí nosotros podemos ver que a los filisteos, pues ese amuleto, como también lo vieron en ese momento ellos, porque dijeron, ahorita que ya tenemos el arca, vamos a tener todo el favor de su Dios, del pueblo israelita, ¿no? Entonces, pues prácticamente ahí ellos ya empezaron con esa tónica de ver que el arca podía ser un amuleto, pero ¿cómo les fue? ¿Verdad? Es la pregunta. Y la respuesta la vamos a ver en los siguientes capítulos, Ujú. ¿verdad? Muy bien, gracias, hermano. Ok, aquí algo
Algo interesante y que debemos de recordar, estaba precisamente en la diapositiva anterior de la semana pasada, hasta abajo. Dice, la gloria de Israel se ha ido. ¿Sale? Entonces, la gloria de Israel se ha ido y ha caído en manos enemigas. Así lo pensaba el pueblo de Israel. Sin embargo, aquí o sea, algunos de ustedes lo estaban diciendo, o lo digo con otras palabras, Dios no necesita ser cuidado. ¿Cómo ven esto que estoy diciendo? A ver qué piensan. Dios no necesita de quien le cuide. Es fuerte lo que estoy diciendo. Sí, hermano, adelante. Hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, pues aquí podemos complementar esta frase de que Dios no necesita que lo cuidemos nosotros, porque Él es nuestro creador, es quien nos creó. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar nosotros a un Dios si nosotros no tenemos la capacidad de cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Ni de satisfacernos nuestras necesidades, ni nada de eso. Entonces, creo que ahí es algo totalmente absurdo el hecho de que en este momento hayan querido cuidar el arca y que hayan, pues, eh, también el pueblo de Israel, en cierta forma, tomó el arca como un amuleto, ¿verdad? En su momento, porque al creer que se había ido la gloria con el arca, o sea, están centrando de que todo está en el arca, ¿verdad? Que allí estaba todo, el poder y toda la gloria del Señor, ¿verdad? Cosa que es totalmente falsa, porque en nuestros días, si no sabemos dónde está el arca, pero podemos ver toda la gloria del Señor día a día, ¿verdad? Así es. Entonces, Correcto, hermano. creo que, Gracias. Hermano gracias. Marciano, adelante. Sí, efectivamente, Dios no necesita que le cuiden. Y era un plan ya trazado en el cual Él, por su soberana voluntad, permitía todavía en su gracia y misericordia el que, si bien es cierto, este pueblo pagano de los filisteos fuera un instrumento de juicio para azotar a su hijo Israel, porque al que se disciplina se ama, pero al que se ve por hijo se le azota. Ujú. Y era el propósito del Señor que Israel entendiese que su conducta desobediente, desleal, adúltera, había propiciado el que el Señor emitiera juicio y se llevara a cabo con la representación de su presencia. Sin embargo, evidentemente que seguía siendo extensiva su gracia y misericordia al pueblo de Israel, aunque el arca como tal pudiera estar deambulando, porque él así lo permitió en su soberanía en un pueblo pagano, pues había un remanente que encabezaba Samuel, y por ese solo hecho el Señor seguía amando a su pueblo, pero Así es. evidentemente que lo iba a hacer pasar por un proceso disciplinario en el cual ponderara a ese remanente la presencia de Dios mismo. Pero evidentemente que era una oportunidad también para este pueblo filisteo, idólatra, el entender, ¿verdad? A través de esas señales tan claras que se estaban generando en la misma casa de su dios, Dagón, el que ellos tenían la oportunidad de entender que ese altísimo Señor y que es el Dios de dioses, y que hay una expresión hebrea que dice en el cántico de Miriam cuando cruzan el Mar Rojo, Mija Moja Belina Donai, que dice, ¿quién como tú entre los dioses? Habría que entender que no hay un Dios más poderoso y es el único Dios altísimo, el cual les daba la oportunidad a la hora de darles esas muestras de poder, de que ellos pudieran convertirse hacia ese Dios altísimo y Así dejar es. su idolatría, porque si bien lo hizo Rahab, que era de Jericó, y Ruth, que era moabita, ¿por qué no habría de ser en el caso de algunos filisteos o en el caso del pueblo filisteo? Pero permanecieron en su idolatría, permanecieron en su soberbia, evidentemente propia de un corazón endurecido, y asumían casi casi la postura que en su momento Faraón asumió cuando las plagas, en el orden de que en el endurecimiento de ese corazón, enceguecidos por pensar que era algo relativo y que era algo pasajero, no fue que detectaron hasta después de 7 meses que duró el arca paseando o siendo llevada de un lugar a otro en el territorio filisteo, que se dieron cuenta de que el problema era precisamente que estaban
contaminando la presencia de Dios a través de contaminar el uso del arca que el mismo Señor en su soberanía permitió, pero para elección de ellos. Y evidentemente, ¿quién habrá de tener cuidado del Dios Altísimo? Por el contrario, nosotros somos menesterosos y necesitados de ese cuidado de manera permanente. Así es. Muy bien, hermano. Gracias. Hermana Vitoral, no le ha cambiado el nombre, Carla. Es el nuevo. Adelante, ya te vamos a llamar ahora Vitoral. Literal. Pues Dios les bendiga, hermanos. A mí lo que me impresionó de esto es ver que los planes de Dios son perfectos, ¿no? Llegan a su tiempo y Él sabe en qué momento. No me acuerdo bien el salmo, pero hay uno que dice, si míos son los mares, míos son los animales, mía es tu vida, yo por qué te he de pedir a ti. No me acuerdo bien qué salmo. Entonces, hay veces, bueno, en lo personal que uno se olvida de eso, ¿no? Y quiere como ayudar, sí, incluso quiere como ayudar a Dios. Entonces, sí me impresionó mucho ver, sí, los filisteos decían, no, pues ya tenemos el arca, ya es la victoria, ¿no? Y la llevan a Dagón y primero se arrodilla, ¿no? Pues cae, está de rodilla. Y luego la cabeza. Entonces aquí también me llegó mucho a la mente cómo hay veces que personas que no conocen de Cristo y que en algún momento pues le llegan a predicar, ellos dicen, no, 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 no. Y llega una prueba y se acuerdan ya de Jesús, o sea, como que Jesús no bueno, se puede decir que les envía algo para que ellos vean y ellos mismos reconocen ya después, tu Dios es verdadero, ¿no? Y se convierte. ¿En cuántas historias no hemos visto de eso? Entonces, sí me impresiona mucho ver cómo hasta los filisteos, ¿no? Ya decían, no, y hay que llevarla con ofrenda, y hay que llevarla con eso, porque lo hemos ofendido, ¿no? Un pueblo que primero decía, sí, mía es la victoria, y ya luego ya decía, no, es un Dios, el, su, lo máximo, ¿no? Entonces eso es lo que a mí sí me impresiona. Así es. Gracias, Carla. Muy bien. Dos cosas que debemos profundizar. A ver, para pensar. Bueno, capturan el arca. ¿Sí? Y se la llevan allá en el templo de su dios Dagón. La primera cosa que pensemos un poquito, reflexionemos, es pongámonos en el lugar del pueblo de Israel. El arca ha sido capturada, ¿sí? Y está el tabernáculo de reunión y le falta algo. ¿Y qué le falta? Algo importante que está en el lugar santísimo. A ver, bajo eso que estoy diciendo, ¿qué piensan? Pues lo que faltaba, ¿no? Era el arca, precisamente, lo que representaba la presencia de Dios, del lugar santísimo. Y el sacerdote, que también era el que entraba al lugar santísimo, solamente un sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo. Precisamente a la expiación de los pecados, a que pidiera por los pecados del pueblo, para que vivieran un año más, digamos, en cierta forma tuvieran gracia un año más. Y pues al no tener el arca, al no tener la presencia y al no tener, yo creo que también sacerdote, pues ¿qué iban a hacer? Vivir precisamente como habían estado viviendo, o sea, es el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Correcto. Entonces, bueno, a ver, la interrumpo, hermana. ¿Qué otras cosas había dentro del tabernáculo, aparte del arca? El candelabro. El candelabro, ajá, que representaba qué. La mesa de la propiciación. Ok, cada uno de ellos, ¿qué representaba? A ver, primero la lámpara, ¿qué representaba?
La luz de Dios, la La luz presencia de de Dios Dios. misma, Ok. como esa luz. Esa pudiera estar encendida. Ok. ¿Qué más me Sí. dijeron? El... a La ver, mesa de digan. los panes, La mesa de los panes, ¿qué representaba? pues era lo que podían comer, o lo que podía comer creo que el sacerdote, ¿no? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ujú. Ay, ya me sorprendieron, ¿eh? No se acuerdan. Yo cuando quiero recordar el tabernáculo empiezo desde afuera, Sí, como si fuera caminando poco a poquito. Ah, ya. La la esta que es fuente para de lavarse las manos. bronce. La fuente de bronce donde se lavaban las manos y los pies. Ajá. Ajá. Mm, Al principio, ¿qué había? Sí, hermano Juan Pablo, hable directo. Gracias. Ah, ya no habló mi hermano Juan Pablo. Ay, perdón, ¿no estaba una cortina? Ok, Se estaba la le cortina. apartaba el lugar santo del Santísimo. Ajá, correcto. Ok, ¿a qué quiero llegar? Porque lo estoy haciendo tan solamente pensar un poquito. ¿Sí? Realmente no se podía hacer nada. Faltaba quizá lo más importante. Ok, la presencia, el arca representaba la presencia de Dios en ese lugar, pero realmente no se podía hacer nada. Si presentaban un sacrificio desde afuera, desde el patio, ajá, en el lugar de los holocaustos, ok, presentaban el holocausto, sí, y después entraba el sacerdote, se lavaba las manos, los pies, prendía la lámpara, preparaba los panes de la proposición, encendía el incienso, y la pregunta es, ¿y qué más? ¿Se dan cuenta cómo no tiene lógica? Por eso es que ellos dijeron, la gloria de Israel se ha ido. Ya mira. ¿Sí? No, bien lo dijo hace rato mi hermana Luz. Podemos estar en la iglesia, pero si la presencia de Dios no está ahí, No tiene caso. es en vano. Ujú. ¿Sí? Ahora, la iglesia, Dios no está en las cuatro paredes, o sí, sí, no. No. Ujú, ujú. Nosotros somos la iglesia. Así. ¿Sale? Entonces vamos a desmenuzarlo todavía un poquito más. Si la Ujú. presencia de Dios no está en tu vida, Amén. entonces este tabernáculo, tócate tu pecho, tu cuerpo, Ujú. este tabernáculo entonces le falta algo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven cómo lo estoy plasmando? ¿Cómo lo estoy diciendo? muy gráficamente, muy claramente, y sumado como una acotación a ello, podría solo hacer el recuerdo de la palabra de, ¿acaso no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que en vosotros mora su espíritu? Amén. Parafraseando. Y evidentemente que nosotros debemos de buscar con ese amor a Dios por sobre todas las cosas y no con los dagones, ¿verdad? Al lado, que puedan suplir al Dios Altísimo para que con esa carga que hacemos de los dagones nos ocupemos tanto de cargarlos que no nos dejemos cargar por el Dios Altísimo. ¿Y a qué yo voy con esto? Un dagón puede ser el dinero, un dagón puede ser la pereza, un dagón puede ser la indiferencia, de igual manera puede ser la apatía, puede Ujú. ser la negligencia, puede ser la impuntualidad. Son dagones que tenemos que cargar. ¿Por qué? Porque consideramos que no son tan importantes como el Dios que me da el aliento de vida. Es algo increíble, pero Ujú. es propio de nuestra naturaleza pecaminosa que nosotros con los labios decimos, amo a Dios con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, pero bueno, me voy a echar un dagoncito aquí con las redes sociales por 3 horas, ¿no? O un dagoncito de jugar a la lotería,
o un dagoncito de quedarme haciendo lo que estaba esperando hacer en las vacaciones, lo que siempre he soñado hacer en vacaciones, que es hacer nada, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos supliendo la presencia de Dios por idolatría, idolatría que nos aleja, que nos hace huecos, que nos hace resistentes a entender que nosotros como iglesia, como ese Shiloh andante que es nuestro templo, nuestro cuerpo, deprecia la presencia de Dios, porque hay que entender que somos un espíritu que está en un cuerpo y que tiene un alma. Cuando el cuerpo y el alma, que se compone de pensamientos y emociones, oprimen al espíritu, lo contristan y lo sojuzgan, lo desprecian. Y evidentemente al alimentar la carne, dan por resultado obras de la carne, mas no los frutos del espíritu. Es menester e imperativo entender que más allá de la gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial, que nos permite por esa misericordia y gracia hoy a este tiempo disfrutar de un edificio en el cual podemos como iglesia reunirnos, que esto puede ser que el Señor en su celo, porque no comparte su gloria con ningún Dagón, Así es. pueda emitir en su momento algo justo en el cual imaginemos, solo hagamos un ejercicio muy breve, pastor, con su venia, muy breve, que lleguemos al edificio y que ya subiendo los 14 escalones que son desde la planta baja hasta entrar al templo, al abrir la puerta veamos todo vacío, que no haya instrumentos, que no haya púlpito, que no haya Biblias. Qué terrible, ¿no? Qué terrible golpe. Y podemos asumirlo. Ay, fueron ladrones. No, 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 no. Fueron filisteos los cuales el Señor permitió que entraran para emitir juicio sobre Unifam Aragón. Terrible confrontación. De ahí el que seamos conscientes aquí y ahora de la necesidad de buscar en cada momento al Dios Altísimo en nuestras vidas. Nosotros somos la iglesia y es nuestra responsabilidad seguir la cabeza que es a nuestro Señor. Nada más. Amén. Nada más. Perfecto, hermano. Ok, tremendo entonces, ¿verdad? Muy bien, esa es una de las cosas. Si no está el arca en el tabernáculo, entonces no tiene caso. ¿Vale? Su servicio, su ministerio. Ok, otra de las cosas es tomada el arca y es llevada y puesta con el dios Dagón. Ahorita citaban, ¿quién como tú entre todos los dioses? Hay que entender que no hay otros dioses, no existen. Así es. Solamente hay un Dios vivo y verdadero. Ajá. Amén. Eso hay que tenerlo bien claro porque muchas personas podrían caer en el error de decir que existen más dioses. Los dioses solamente son, dicen los salmos, que son los que crea el hombre. Y si un dios tiene poder, cierto poder entre comillas, es porque el mismo hombre le da poder a ese dios. Y no al único Dios verdadero. Ajá. Siempre desde que era niño, cuando leí precisamente este capítulo 5, yo quería imaginarme ahí al lado del arca, puesta al lado del dios Dagón. Y quería imaginarme la forma en cómo Dios se presentó en ese lugar. Y corta la cabeza. Bueno, primero tumba, ¿verdad? El primer día, la primera noche, tumba de postrado boca abajo al dios Dagón. Luego lo vuelven a levantar, ¿verdad? Pensando que se habrá caído o algo le pasó. Pero la segunda noche ahora está completamente tumbado, ¿verdad? Sin cabeza, sin manos. Entonces, a ver, ayúdenme a pensar un poquito esto que les digo. ¿Cómo habrá sido? ¿Será que la misma presencia de Dios hizo esto? ¿O un ángel del Señor descendió, ¿sí? E hizo esto. A ver, ¿qué piensan? Porque lo leemos fácil, ¿eh? Pero ya cuando nos detenemos y queremos pensar un poquito más, es cuestión de pensar más. Yo en lo particular pienso que es Ajá. la presencia, o sea, no fue un ángel, porque para mí, pienso que si hubiera sido un ángel, también la palabra lo hubiera dicho.
un ángel del Señor vino y derrumbó al dios Dagón. Pero si tan solo cuando el sacerdote Asa, no recuerdo si se llamó así, quiso detener el arca, el Señor lo fulminó porque pues la quiso detener. Entonces creo yo que pues es la presencia de Dios, Dios mismo, ¿no? Ujú. Ok. Mm, Buen argumento. ¿Los demás qué piensan? Es muy interesante el planteamiento porque da pie precisamente a las conjeturas, pero o a las especulaciones, pero en tratándose de especulaciones de la palabra y en el respeto y reverencia que nos merece, son bien enriquecedoras. Ujú. Y si bien es cierto, ese Dios altísimo, nuestro Dios, es un Dios celoso, yo me imagino el escenario de él obrando de manera directa y cortando la cabeza y las manos, pero también en esa soberanía de autoridad, haciendo llegar un malaj quiere decir ángel y quiere decir mensajero, mandando el mensaje al pueblo filisteo de que miren a su Dios, miren a su creación de barro o de cerámica, miren, es nada en relación a mi poder, a mi autoridad, y envío a un intermediario para que haga lo que yo le ordeno que haga, porque no necesito bajar. Y él sí tiene la potestad de ser soberanamente orgulloso, creador del universo. Mm, Ahí está otra postura. Ok, muy bien. ¿Los demás qué piensan? Hermano Juan Pablo, Isabel, Ramsés, Carla, Marce, ¿qué piensan? Yo pienso que fue la presencia de Dios también porque, eh, digo, se ve muy impresionante la imagen y bueno, solo cosas grandiosas las puede hacer es Dios, ¿no? En toda su soberanía. Entonces yo pienso que fue la presencia de Dios. Ujú. Ok. ¿Quién más? ¿Quién da más? Bien dijo mi hermano, son puras conjeturas, ¿verdad? Que podemos hacer. Yo me atrevo a decir, y que Dios me perdone, que sí fue un ángel. ¿Por qué? Si la presencia de Dios baja en ese lugar, imagínense, Consume todo. consume todo, el arca, bueno, no, el arca no, Dagón, el templo, el pueblo, todo. ¿Se acuerdan de las famosas teofanías que hemos hablado mucho? Sí. ¿Por qué las utiliza el Sí. Señor? Precisamente para guardar a su creación. Ajá, entonces por eso les dije, yo desde chiquito siempre he tenido esa duda. Un día que lleguemos delante del Señor, ahí le preguntamos, ¿sale? Pero sí creo que fue un ángel enviado de Dios. Porque aún, fíjense, en el arca está la parte de arriba. ¿Y qué hay ahí? Dos ángeles, ¿no? Los ángeles. Los Ajá. querubines, sí, ¿Y cómo están los ángeles? ¿En qué posición? cubriendo con sus alas el arca y viéndose Cubriendo de frente sus alas. ¿Qué están cubriendo? el arca. El arca. ¿Que representa qué? La presencia. Como ven, guardando la santidad de Dios. Ajá, protegiendo. Bueno, Dios no necesita ser protegido como lo dije, pero sí Ujú. la santidad de Dios. No de Dios, sino del hombre que intenta mirar hacia adentro del arca. De hecho, más adelante sucede, ¿verdad? En el pueblo, Sí, en Gad, sí. ¿sí? Sí. Que Y traen estos y la querubines. llevan a aquel lugar y se les ocurre meter la cabeza a muchos. ¿Y qué les Sí. sucedió? Creo que Fueron Murieron fueron, fulminados. creo que fueron 50 700, ¿no? mil, Ah, 50 No, 50. mil, 50 70, mil. 50,000. 50 mil, 70. Fíjense, por eso me atrevo a decir que mandó un ángel.
Porque si no, imagínense, si murieron 50,000. Ahora imagínense. Tremendo, ¿no? Ok, permítanme avanzar entonces. Ya es enviado, ¿verdad? Se dan cuenta de lo que le sucedió a Dagón. Y en el punto 4, Dios castiga a Asdod con plagas. Dios castiga a Asdod con tumores, mostrando su poder y juicio sobre los filisteos. Luego el arca es enviada a Gat. Asustados por las plagas, los filisteos trasladan ahora a otra ciudad, pero el castigo sigue. Luego dice el siguiente punto, versículo 9, plagas en Gat. En Gat los habitantes también sufren temores, reconociendo que el arca trae juicio de Dios. El arca enviada a Ecrón. Los ecronitas temen la llegada del arca. O sea, todavía ni llega y ya están temblando de miedo. Pues saben que el castigo divino y buscan deshacerse de ella. Entonces los filisteos buscan una solución. ¿Sí? Están aterrorizados, están con plagas, están con muerte, están con tumores. Entonces los príncipes filisteos deciden devolver el arca a Israel. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Ok, avanzamos entonces, porque sí quisiera terminar. Dice, los filisteos devuelven el arca. Después de 7 meses de sufrimientos por plagas, fíjense cuánto tiempo, 7 meses de sufrimientos por plagas, los filisteos consultan a sus sacerdotes y a quienes más, y adivinos sobre cómo devolver el arca de Jehová. Viene entonces una ofrenda de expiación. Se les aconseja enviar el arca con una ofrenda de expiación, acompañada de 5 figuras de oro en forma de tumores y ratones, representando las plagas enviadas por Dios. Las vacas llevan el arca a Bet-Semes. Los filisteos colocan el arca en una carreta tirada por 2 vacas recién paridas, las cuales, sin desviarse, caminan directamente hacia Bet-Semes, confirmando que Dios fue quien envió la plaga. Los habitantes de Bet-Semes reciben el arca con alegría. Los israelitas de Bet-Semes ven el arca y se alegran. Sacrifican las vacas en ofrenda a Jehová, agradeciendo su retorno. Castigo a los que miran dentro del arca. Aquí viene, ¿verdad? Dios castiga a los hombres de Bet-Semes por mirar adentro del arca, matando a muchos de ellos. Asustados, envían el arca a Kiriat Jearim, el arca en casa de Abinadab. Los hombres de Kiriat Jearim llevan el arca a la casa de Abinadab y consagran a su hijo Eleazar. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? La guarde. Ok, el peregrinar del arca. ¿Cómo ven todo esto? Pues usted preguntaba hace ratito que si Jesús, bueno, que si Dios no necesitaba ser cargado, ¿no? Como el dios Dagón que lo cargaron. Y tan solo aquí nos demuestra que ni siquiera nos necesita a nosotros, en este caso, ni siquiera a su pueblo, porque no ocupó ningún soldado para mandarles plagas, ni para que estuvieran enfermos, ni para derrotarlos, ni para nada. O sea, Dios no necesita a nadie. Si Amén. si nos presta a nosotros la gracia de que le podamos servir, es un privilegio, pero Amén. realmente para hacer lo que Él va a hacer o lo que requiere hacer, realmente no nos necesita. Y lo está demostrando aquí. Ah, ¿qué fue lo que mandó? Plagas para todos los filisteos y enfermedades y todo eso. O sea, realmente Dios es dueño de la enfermedad y de la sanidad también. Si Él quiere, tú estás enfermo; si Él no quiere, también te lo quita. O sea, Él no, tú le sirves sano o enfermo. De todas maneras, tú eres, eh, para el Señor eres un vaso útil, ¿sí? Amén. Pero si también tú te dejas utilizar, porque realmente el Señor no te necesita, si tú lo comprendes de que no te necesita para lo que tiene que hacer o para lo que va a hacer, realmente entonces nosotros sí lo tomaríamos como un privilegio el servirle, Amén. porque aquí nos demuestra que realmente no necesitó a ningún israelita para derrumbar a los filisteos.
Ujú. Hermana Luz, eso se oye bien feo. Dios no nos necesita. Pero bueno, está bien. No, y está bien. Es un privilegio, bien lo está diciendo ahorita. Servirle a Dios, ir al templo, estudiar su palabra, ¿sí? Conectarse a un estudio, ir a la oración ahí en la iglesia. Es un privilegio. Bien lo está diciendo, hermana. Muy bien. Pero se oye muy feo. Dios no nos necesita. Y es cierto. Pero, Este, perdón, si tan solo estamos estudiando, ¿no? Que el pueblo filisteo fue juicio, o sea, nosotros necesitamos que el Señor nos mande juicio a nuestras vidas por medio de una enfermedad, por medio de una necesidad, por medio de un problema, por medio de qué necesitamos que el Señor nos llame la atención para que nosotros, porque realmente cuando estamos enfermos o en necesidad o en cualquier otra situación, clamamos a Dios, ay Señor, acuérdate de mí. Ay, Señor, mírame. Ay, Señor, sáname. Ay, Señor, dame un trabajo. Ay, Señor, esto. Ay, Señor, el otro. Y cuando el Señor ya te dio lo que tú requieres, ay, ya se me olvidó. Es que ya no puedo ir porque esto, ya no puedo irme a conectar por aquello. Es, y entonces así somos. A así veces es. somos peor que los filisteos. Déjeme decirle algo, hermana. Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. El pueblo de Israel, que fue desobediente, y el pueblo filisteo, que estaba en contra del pueblo de Dios y de Dios mismo. No me atrevo tanto a decir que somos filisteos. No, tampoco no nos parecemos. Sí nos comportamos como tales, Ajá, pero no, hay una gran diferencia. ¿Sí? Hay diferente juicio para un filisteo que para un hijo de Dios. ¿Sí? No sé si me estoy dando a explicar. sí, 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 ¿Sí? Sin embargo, Dios trata con su pueblo. Eh, claro. el juicio que vino sí, al mismo pueblo de Israel, ¿sí? Todos decían, ay, ¿a poco pueden contra el arca? ¿A poco nos van a hacer algo? Y dijo Dios, ah, no, bueno, me voy a ir tantito, me voy de paseo, Ujú, los voy ujú. a dejar solitos para que vean cuánto me necesitan. Ujú. Gracias, hermana Luz. Hermano Sí, Juan Pablo, habías levantado tu mano. Sí, Adelante. bueno, bueno, algo que quiero apuntar nada más respecto a que la diferencia que nos, o bueno, lo que hacemos la diferencia con los filisteos, nosotros, es de que nosotros tenemos al Señor en nuestras vidas, de una u otra forma, ¿no? Aunque a veces sí nos comportamos como tal, pero hay algo, ¿no? Muy en el fondo quizás, o muy a flor de piel, puede darse a saber que nosotros tenemos al Señor cerca de nosotros, ¿verdad? Amén. Que nos portamos mal es otra cosa, pero creo que es algo que nos diferencia, ¿verdad? Ahora también, respecto a lo que es el regreso del arca, ¿verdad? Hace rato ya no pude apuntar lo que quería, ya se me olvidó, pero bueno, aquí en el caso del regreso del arca, eh, creo que fue algo que el Señor también en cierta forma pues inspiró a los filisteos, ¿verdad? A que lo regresaran, porque digo, no es tanto sus dioses ni sus sacerdotes, la sabiduría de sus sacerdotes que ellos tenían, que dijeron, no, pues, regrésalo y ya, ¿no? Se acabó todo, ¿no? No, ahí fue el Señor que los inspiró y que les dijo, regrésame a donde debo de estar. Sin embargo, pues, o sea, también el Señor les dio la oportunidad al momento que robaron el arca o que ganaron el arca, les dio la oportunidad también de que Él quiso estar en sus vidas y les dijo, aquí estoy, quien quiera seguirme, adelante. Y creo que nadie quiso hacerlo, ¿verdad? Eso es algo muy importante que siempre que leo este libro resalta en mi pensamiento, ¿verdad? Y a cuántas personas también el Señor llega y les dice, aquí estoy, y nosotros, o quien, a quien llama, neciamente, pues lo desprecia, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que es algo que debemos de tener siempre en cuenta, Así es. ¿verdad? Gracias, hermano. Sale, Hermana sería todo, gracias. Ajá, hermana Carla y después hermano Marciano.
Sí, pues el regreso del arca, pues mm, bien, bueno, concuerdo con las opiniones de mis hermanos. Él les enseña, ¿no? A los otros pueblos a temer y a conocer a Dios. Eh, También, bueno, me venía, bueno, remontándome a estos tiempos, a la memoria, creo que hubo un caso en los Globos de Oro, donde hicieron un comentario Mm, acerca de Jesús, ujú, que ya no estaban con ellos. Entonces, seguidito creo que hubo fuego en toda la ciudad. Me California. impresionó porque hubo un caso de uno que no se quemó su casa y justamente era cristiano. Entonces, ahí también hablamos de la misericordia de Dios, ¿no? Hay veces que nosotros, pues, bueno, yo fallo, pero Dios tiene esa misericordia Amén. y aún así me cuida, ¿no? O sea, es la verdad impresionante ver cómo Dios tiene sus planes perfectos, aunque a veces uno no lo entienda, pero Dios sabe así lo que hace, ¿no? Así es. Es cierto lo que dices, Carla, lo que pasó en California. Todo destruido y qué curioso que una casa no. Bueno, no fue una, fueron Sí, varias. Y precisamente de cristianos. Y esto me llamó mucho la atención lo que dijiste ahorita. El año pasado que fue lo del huracán en Acapulco, ¿sí fue hace un año o hace dos? Ya ni me acuerdo. Y Hace se, uno. y se creo acuerdan que que hace, fui a, se acuerdan que fui a ayudar. Y una Sí. de mis principales preguntas al llegar allá fue precisamente de un lugar que estaba ahí en la costera, de un lugar que tiene una inscripción cristiana y que no le había pasado nada. Fue lo primero que pregunté y varios de ahí me dijeron, es cierto, no le pasó nada. No se voló ni una teja, ni una palapa, no está destruido. Entonces, es cierto, tenemos un Dios poderoso que puede guardar a sus hijos. Por eso estoy haciendo la división, la diferencia entre un filisteo y un cristiano, quizá un cristiano eh, frío, tibio, ¿sí? No es lo mismo que un filisteo que abiertamente no quiere saber nada de Dios. Ok, gracias Carla. Hermano Marciano. Sí, nada más hacer una acotación respecto a esta acertada apreciación, respecto a que hay cristianos nominales, que nada más de nombre, o cristianos light, o cristianos solo de título, que si bien es cierto, son salvos porque es por don y gracia del Señor, también hay una necesidad de un arrepentimiento genuino y un creer genuino en nuestro Señor Jesucristo, Amén. que sea congruente esa fe con las obras, porque desde luego que no es por obras, sino es por fe, pero tú demuéstrame tu fe por tus obras. ¿A qué yo voy con esto? En la medida en que el pueblo israelita, y lo vimos de aquellos a los que llega precisamente el arca de las dos vacas dirigidas evidentemente por Dios, porque los filisteos a la distancia las dejaron que caminaran y les maravillaba que fueran solas y sin ir ni a diestra ni a siniestra Ujú. directamente a Bet-Semes. Sin embargo, en la algarabía de la emoción, y asumámoslo de manera análoga, de los cristianos light de Bet-Semes, Ujú. no entendiendo que era la misma presencia de Dios Santísimo que requería de un encapsulamiento de santidad. ¿Por qué? Porque carecían de ese conocimiento, porque eran cristianos light, porque eran israelitas light, ¿verdad? Que no se conectaban, que no oraban, que no iban al templo. Digo, esto nos pasa a todos, pero si se practica eso, ok, no se asume la condición de filisteo, pero sí se está de manera recurrente pecando. Y evidentemente que nuestro estilo de vida ya no es pecar, a contrario sentido del filisteo, que su estilo de vida es pecar. ¿Por qué? Porque así lo quiere, porque así lo ama y porque no ha sido sustituido el amor del Dios Altísimo en sus vidas por esos amores, por esos dagones, Ujú. ¿verdad? Y aquí a nivel de cristianismo lay, pues de repente se antoja cargar, como lo decíamos, al dagón,
al Dagón de la negligencia, de los que ya se enumeran. A Bet-Semes le pasó esto, le cargaron con el Dagón, que si bien ya no eran filisteos, eran curiosos, eran entrometidos, eran no santificados, porque si hubieran entendido que era la presencia de Dios, no se hubiesen atrevido a andar husmeando o buscando qué había. Y el Señor les da la lección, como en el caso que bien mencionaba nuestra hermana Luz al principio, de Usa, que fue el sacerdote que quiso detener el arca y lo fulminó el Señor. Tal pasó con Bet-Semes, con esos 50,070 que fallecieron. Nada más era una acotación adicional. Así es, así es. En el estudio anterior, el capítulo anterior, veíamos un pasaje que decía que cuando entraron en guerra y llevaban el arca, se atemorizaron los filisteos. ¿Sí se acuerdan de eso? Porque Sí, y dice, porque los filisteos conocían lo que Dios había hecho en Egipto, lo que el Dios de sí. Israel había hecho en Egipto. Y después dice, pero después, a pesar de todo el miedo, se armaron de valor. Aquí hay algo interesante. Los filisteos conocían a su Dios, perdón, al Dios de Israel. La Sí, pregunta aquí sería, ¿nosotros conocemos al Dios de Israel? Porque aquí los de Bet Semes con lo que hicieron, yo pregunto, ¿qué acaso no conocían lo que si miraban el arca podrían morir? Y es para reflexionar. Se así es. supondría que ¿Qué sí, tanto conocemos de Dios? ¿Qué tanto conocemos al Señor Jesús? precisamente es lo que usted dice. Eh, o sea, no somos filisteos, sí, no somos filisteos, nos comportamos, sí, nos comportamos, pero usted hablaba ahorita de un cristiano tibio, y la verdad es que un cristiano tibio dice la misma palabra que el Señor lo vomita de su boca. O sea, Amén. nosotros no podemos ser cristianos tibios, o somos fríos o somos calientes, pero tibios, el mismo Señor nos va a vomitar. Así es. Si, si él corrigió o él disciplinó a este pueblo que tan solo por mirar dentro del arca, tan solo por mirar dentro del arca lo que había, cuanto más, cuanto más al que conoce y no lo hace. Ellos, ellos en el versículo 12 dice que, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo, porque ellos reconocieron quién era Dios. Y Así ellos es. también empezaron a clamar precisamente a Dios, porque ellos sí reconocieron. Y es como lo que usted está diciendo ahorita, entonces nosotros o somos tibios, o somos fríos, o somos calientes, Ujú. pero no podemos, de plano no podemos ser tibios. Supongamos que nosotros somos cristianos de Bet Semes. Así lo voy a Ujú. poner. ¿Sí? Y viene el arca, ¿no? Y todos se emocionan. El arca está aquí, ¿sí? Ya Dios ha regresado con nosotros. Ok, pregunta. ¿Qué vieron adentro del arca? Pues lo que habían mandado los ratones de oro no, perdón, esa caja venía aparte. Se supone que el arca tiene las tablas, tenía el Ujú, maná y tenía la vara sí, de Aarón que reverdeció. Eso es lo que había dentro del arca. ujú. Ok. A ver los demás, ¿qué vieron? ¿Qué te hubiera gustado ver? Pues yo creo que vieron la muerte. Buenas noches, pastor. Hola, Porque hola. pues todos los que no estaban puros y que no debían de estar cerca de ello, pues no pudieron ver nada más que luego murieron. Entonces Ujú. yo creo que pues no alcanzaron a ver ni qué había. Bien. Ujú. A ver, gracias, hermana. ¿Los demás? Ya con esta pregunta termino, ¿eh? Pues yo creo que estaba Dios, no pastor, porque pues se morían y como dicen, o sea, no lo podemos ver porque nos moriríamos, o sea, su presencia, no sé, algo así pienso yo. Ok, bien. Sí, hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, pues yo creo que bajo la premisa de que si nosotros no somos dignos de ver a nuestro Señor, ¿cómo vamos a pensar que alguien que murió sin conocer de Él, sin estar siendo su siervo, siendo
parte de él, ¿cómo lo va a ver, verdad? Entonces yo también coincido en que no pudo haber visto absolutamente nada los filisteos que murieron en ese momento, Ujú. ¿verdad? No tuvieron la gracia Pero ni la dicha eran del Señor. israelitas, hermano, de Bet Semes. Ujú, No ujú. eran Ah, filisteos. los israelitas. Bueno, perdón. Ahí ya cambia la cosa. Pero de tal forma, si vámonos bajo la premisa entonces de que de que si nosotros no podemos ser Bueno, fríos ni no ahí podemos está, ser tibios, ¿verdad? ahí está. Ah, por ahí va, Entonces, por ahí va. adiós. Ya le está componiendo y le salió bien. Está bien. Ok, escuchen esto. Gracias. ¿Qué había ahí? La santidad de Dios. Y con la santidad de Dios no se juega. Ujú. ¿Sale? Ahí ya le pongo un punto final. La santidad de Dios. Dice la palabra, blasfemia contra el Espíritu Santo No no será será perdonado. perdonada. Y habla de la santidad también. Era la santidad de Dios. No sabemos si alcanzaron a ver algo, yo también pienso que no. En el momento que lo intentaron, ¿sí? Tentaron al Señor. O la santidad. ¿Recuerdan cuando estaba el Señor con Moisés en el monte? ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijo a Moisés? Pon linderos y que no se les ocurra, y se los dice una y otra vez, ¿verdad? Que no se les ocurra Traspasar. traspasar los límites, sea persona o sea animal, porque quien lo haga, Muere. morirá. Entonces, ¿qué intentaron ver? Quizá ellos intentaron ver lo que había dentro, pero se les olvidó la santidad de Dios. Cuidado con la santidad de Dios. Amén. Ok, meditemos en esto. Por favor, pongan sus comentarios de qué aprenden hoy ahí en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Y le voy a pedir a mi hermano Marciano. No, a mi hermano Marciano no. Mejor a mi hermano Juan Pablo. Hoy dejo descansar a mi hermano Marciano. Porque es su cumpleaños. Hermano Juan Pablo, ¿nos despides en oración, por favor? Claro que sí. Gracias. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te damos gracias, Padre, porque nos permitiste conocer más acerca de tu palabra. Gracias por enviar al Espíritu Santo sobre nosotros para darnos sabiduría y entendimiento acerca de lo que tú nos das en las Escrituras, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo recibido en esta noche, por la vida de todos nuestros hermanos que estuvimos aquí reunidos y de los hermanos que no estuvieron en este estudio bíblico también. Señor, por favor, te pedimos que tomes nuestras vidas y que nos hagas meditar en la importancia de que tú estés en nuestras vidas de tiempo completo, que no te queramos sacar en ratos, que no queramos nosotros hacer nada de eso, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche nos des descanso para poder meditar y poder entender acerca de lo aprendido en esta noche. Sí, Te sí. damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Por favor, tomen Gracias. captura de pantalla. Me dicen cuando ya. Y que Dios les bendiga, hermanos. Les mando un abrazo fuerte. Recuerden que tenemos media velada de oración el viernes. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo fuerte. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Bye, Dios bye. les bendiga. Dios les bendiga. Bye a Gracias, todos. buenas noches. Bendiciones.